¿Alguna vez te has preguntado cómo es que se originó la vida en nuestro planeta o en el universo? ¿Conoces alguna receta para crear vida? ¿Qué pasaría si te digo que sí existen algunas y una consiste en poner ropa sucia, un cesto como el que tenemos en casa, más granos de trigo, esperar 21 días y obtendrás ratones? Tal vez esto pueda parecer un poco impensable o loco de imaginar, pero es así como trataban de explicar el origen de la vida. A través de la historia esto ha sido un tema muy relevante y hoy en día conocemos tres teorías que tratan de explicar el origen de la vida en nuestro planeta. La primera es la generación espontánea, que consiste en decir que los seres vivos, en determinadas condiciones, podían surgir espontáneamente de la materia inanimada, es decir, de un objeto que para nosotros no tiene vida, puede generarse un nuevo ser vivo, siempre y cuando se den las condiciones necesarias como calor, humedad, luminosidad u oscuridad. Esta teoría es la más antigua y también habla de que para que puedan tener vida estos objetos inanimados existe una fuerza divina o un dios. Y bueno, quiere también o trata de explicar que los objetos inanimados tienen propiedades inherentes, que al combinarse con ciertas condiciones específicas, el resultado es nuevos seres vivos. Uno de los personajes que apoyan esta teoría y demasiado es Jean-Baptiste Van Helmont, quien recopiló un montón de recetas para generar la vida de manera espontánea, y es quien menciona el ejemplo de los ratones que al inicio del video les comenté. Él decía que espontáneamente, al esperar 21 días de la ropa junto con las semillas del trigo, íbamos a obtener ratones, y así escribió un montón de recetas. Sin embargo, hubo otros que no estuvieron tan de acuerdo con la generación espontánea. Uno de ellos es Francisco Redi, quien realizó un experimento con trozos de carne y frascos. Uno de esos frascos estaba totalmente abierto, otro cerrado y otro parcialmente cerrado, ya que se permitía el intercambio de gases entre el interior y el exterior del frasco. En el primero observó que las moscas llegaban al trozo de la carne, ovopositaban y después eclosionaban las larvas. En el que estaba totalmente cerrado no ocurrió nada. Y en el último, como había intercambio de gases, el olor de la carne, del trozo de carne atrajo a las moscas. Estas no pudieron entrar, pero sí ovopositaron en esta barrera y después eclosionaron las larvas. Concluyó que para que hubieran moscas o que las moscas nacen de huevos puestos por otras moscas, es decir, rechaza la generación espontánea. Otro que también rechazó esta teoría fue Louis Pasteur con sus experimentos. Y él realizó experimentos con caldo nutritivo en un matraz muy característico, que es este de acá, que tenía curvaturas en el cuello. Este caldo vertido tenía nutrientes. Louis Pasteur lo hirvió para esterilizar y asegurarse que no había nada vivo ahí dentro, y dependiendo de cómo dejaba reposar el matraz varios días, pues había o no vida. Cuando lo dejaba vertical, el aire que tenía polvo y algunos microbios se quedaba atrapado en esta primera curvatura y no llegaba el caldo. Entonces, pasados los días, no crecía nada. Sin embargo, al dejarlo un poco inclinado, el aire sí podía correr por estas curvaturas, llegar hasta el caldo nutritivo, y ahí proliferaban algunos microorganismos, dando como resultado un caldo contaminado. Es decir, la vida no es espontánea, se necesitan de otros organismos vivos para dar origen a unos nuevos. Y es así como la teoría de la generación espontánea pierde un poco de credibilidad y surge otra teoría, que es la panspermia. Esta explica que la vida es de origen extraterrestre. Y sí, así como se ve en la imagen, al inicio se creía que pequeños extraterrestres habían llegado al planeta en naves espaciales a dejar la vida. Sin embargo, aunque esto pueda parecer muy loco, llegó a ser una explicación.
no muy científica, pero algunos creían o siguen creyendo en esta parte. Sin embargo, hay otras cosas un poco con más vigor científico, y es que, por ejemplo, Arrhenius decía que si había vida en nuestro planeta, era muy probable que también la hubiera en otros planetas, y en esos planetas había organismos como plantas, hongos, bacterias, ¿no? Y estas generaban estructuras como esporas o semillas que por los vientos podían viajar hasta el espacio, y en el espacio podían caer a nuestro planeta y ahí germinar de nuevo y originar nuevos sistemas vivos. Hoy en día sabemos que, aunque sí, las semillas y las esporas resisten periodos de almacenamiento muy largos, no todas resisten las condiciones que hay en el espacio, como muy bajas temperaturas o demasiada radiación, ¿no? Y entonces eso pues nos deja con dudas y nos hace pensar que esta no es una forma de explicar el origen de la vida. Sin embargo, hay otros descubrimientos que sí son más creíbles, y es que en meteoritos se han descubierto moléculas orgánicas que llegan a nuestro planeta. Unas de estas moléculas son los aminoácidos. Esto lo descubrió Ponamperuma en los años 80 y vio que dentro de meteoritos había moléculas llamadas aminoácidos, que hoy en día sabemos que estas son la base de proteínas y enzimas, y que sin proteínas y enzimas el metabolismo en las células no sería como hoy lo conocemos, ¿no? Y entonces, pues estos descubrimientos apoyan aún más que la vida es de origen extraterrestre. Sin embargo, esta teoría no explica el origen de la vida, sino que explica el origen de la vida en la Tierra. Es decir, tuvo que haberse originado en otro lugar del universo y llegado a nuestro planeta, lo cual nos deja pues con otra interrogante. Lo siento. Y bueno, es por eso que también la teoría de la panspermia es un poco débil. Sin embargo, no quiere decir que hoy en día nadie crea en el origen extraterrestre de la vida. Y es así como surge una tercera teoría que, aunque es la más nueva y la más aceptada como la comunidad científica, no quiere decir que es del todo cierta. Podrá haber todavía partes que complementen a otra teoría, es decir, la panspermia puede complementar a la quimiosintética u otra con otra, ¿no? Pero al decir que son teorías, quiere decir que siguen vigentes hasta nuestros días, ¿no? No son leyes todavía. Pero bueno, la quimiosintética es la que tiene un poquito más de coherencia. Esta teoría también es conocida como la teoría del caldo primitivo o la teoría de Oparin y Halden, que estos dos científicos no trabajaron juntos, pero cada uno llegó a la misma conclusión, y al revisar pues sí, sus trabajos, vieron que proponían lo mismo. Oparin en 1924 y Halden en 1929. ¿En qué se basa esta teoría? Pues en decir que la Tierra primitiva era un laboratorio gigante, con condiciones físicas y químicas muy extremas, muy diferentes a lo que hoy conocemos del planeta. Es decir, había elevadas temperaturas, demasiadas descargas eléctricas por las tormentas, muchas erupciones volcánicas, y la radiación solar era mucho mayor a la que hoy recibimos. La atmósfera no era como lo que hoy conocemos, no había todavía una capa de ozono conformada, entonces pues todo era muy diferente. Y al haber tanto flujo de energía, pues las moléculas tal vez sencillas o inorgánicas que había en ese entonces reaccionaban entre sí, ¿no? Y entonces esta teoría propone que antes de una evolución biológica hubo una evolución química, donde se originaron monómeros, que son moléculas sencillas, pequeñas, que dieron origen a lo que hoy conocemos como biomoléculas, que son los carbohidratos, proteínas, ácidos nucleicos y lípidos, ¿no? Estas moléculas sencillitas
interaccionaron entre sí y formaron complejos más grandes que conocemos como polímeros. Lo que les voy a decir no quiere decir que los carbohidratos fueron los primeros en aparecer, pero nos ayuda a entender un poco esta parte. Los carbohidratos o azúcares son moléculas que conforman gran parte de nuestras células o participan en el metabolismo. Tenemos aquellas unidades un poco más sencillas que son los monosacáridos, que son cadenas cortas de carbono que se ciclan, ¿no? Y estos a su vez pues reaccionan entre sí. Un monosacárido puede formar un enlace químico entre otro igual o uno parecido, y así sucesivamente hasta formar un polisacárido. Y es así como se forma la celulosa, hemicelulosa o almidón, que son polímeros más complejos, ¿no? Algo así ocurrió durante la evolución química, ¿no? Y entonces el planeta estaba lleno de moléculas, un poco más sencillas o un poco más complejas. Cuando ya eran más complejas, se dio paso a la evolución prebiológica, donde había sistemas precelulares conocidos como protobiontes. Y pues aquí también hay muchas teorías de cómo era la forma de estos protobiontes, si eran esféricos, si tenían una doble capa, si era solo una capa, si era de esta otra forma como vemos en el dibujito. Lo que quiero que rescaten de esta parte es que estos sistemas precelulares fueron más estables y ya no era de que enlaces que se rompían, se formaban constantemente, sino que ya eran enlaces un poco más fuertes y difíciles de romper, o algunas interacciones químicas más fuertes, ¿no? Entonces, tal vez se generaron pequeñas micelas que mantuvieron su forma y estructura por mucho más tiempo. Y es así como podemos dar paso a la evolución biológica, donde se originan los eubiontes o primeros sistemas vivos, que pues se cree que eran esferas con una doble capa, y que pues dentro también ya tenían otros complejos y había comunicación entre el interior y el exterior de la esfera. Y bueno, a partir de eso ya es otra historia. Pero lo importante es que la teoría quimiosintética plantea que antes de la vida hubo una evolución química que dio origen a los sistemas celulares, ¿no? Y bueno, también hay experimentos que apoyan esta teoría. Uno es el de Miller y Urey en 1953. Que pues ellos trataron de replicar las condiciones del planeta primitivo para ver si con esas condiciones, que era alta temperatura, agua de océano, una atmósfera con estos compuestos inorgánicos, o más bien con vapor de agua, metano, amoníaco, monóxido de carbono, la electricidad por los relámpagos de las tormentas, se pueden originar los compuestos orgánicos. Y sí, llegaron a la conclusión de que sí. Pero pues bueno, algunos dicen que esta teoría pues tiene todavía, o más bien este experimento en específico, puntos débiles, porque pues se dice que había otros compuestos más en la atmósfera primitiva, que los compuestos orgánicos que se tuvieron con este sistema no eran tan estables y demás, ¿no? Pero quieran o no, sí apoya a esta teoría quimiosintética. Y bueno, esas son las tres teorías que, como les decía, ninguna dejó de ser vigente. Hoy en día están las tres presentes, pero pues la comunidad científica acepta más la quimiosintética. Y bueno, antes de terminar el video, pues vamos con unas preguntas. La primera es: la teoría más antigua sobre el origen de la vida es A, panspermia, B, quimiosintética, C, endosimbiosis, o D, generación espontánea. La respuesta correcta es la generación espontánea. La siguiente: ¿qué científico realizó experimentos con carne en frascos para rechazar la generación espontánea? A, Louis Pasteur,
B. Francesco Redi, C. Oparin o D. Arrhenius. La respuesta correcta es Francesco Redi. Y la última. La teoría del caldo primitivo fue propuesta por A. Redi y Pasteur, Oparin y Halden, Fox y Margulis, Arrhenius y Miller. La respuesta correcta es Oparin y Halden. Y ahora sí, la última. El experimento de Miller y Urey demostró que la vida llegó del espacio. Las bacterias producen oxígeno. Se pueden formar compuestos orgánicos a partir de inorgánicos o las células se originan por simbiosis. La respuesta correcta es, se pueden formar compuestos orgánicos a partir de inorgánicos que, recuerden, estaban en el agua oceánica y en la atmósfera primitiva. Y bueno, sería todo de mi parte. Espero que les haya gustado este pequeño video y muchas gracias.